Y quiero invitarlos en esta ocasión para que continuemos en este tema de la importancia de la disciplina espiritual de la oración. Y los invito para que vamos al primer libro de Reyes. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 20. Leo la palabra, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hago un paréntesis ahí, otra versión dice: ¿hasta cuándo estarán dudando? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Versículo 29, pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua la zanja. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron:
Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu paciencia, Señor, para con todos nosotros. Gracias por tus promesas. Y gracias, Señor, por la esperanza maravillosa que podemos colocar en cada una de ellas, Señor, porque tú siempre cumples todo lo que prometes, Señor. Permítenos, Señor, a través de esta porción de la palabra, de tu palabra, entender, Señor, lo que tú quieres transmitirnos en esta linda mañana. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando. Que sea tu Espíritu Santo tocando corazones, mentes, voluntades, Señor, para que podamos recibir tu bendita palabra, para que podamos meditar en ella, reflexionar en ella y ponerla en acción en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy nos hace una gran pregunta el Señor a través de su palabra. La gran pregunta que nos hace a todos nosotros es: ¿de qué tamaño es tu oración? Es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. ¿De qué tamaño es mi oración? Y esta historia que encontramos hoy a través de las Sagradas Escrituras es una de las historias más dramáticas que podemos encontrar en la literatura bíblica del Antiguo Testamento. Para muchos estudiosos, para muchos eruditos, el clímax de la vida del profeta Elías es este duelo entre Jehová y Baal, ¿sí? Es ese duelo ahí en el monte Carmelo entre el Señor y ese otro Dios. Y las actividades milagrosas que podemos encontrar en el capítulo 17, que es un capítulo anterior al que leímos hoy, solo fueron prodigios privados, digamos, previos a este maravilloso milagro que nos regala el Señor en la mañana de hoy. Y este milagro, este acontecimiento fue determinante y este evento iba a decidir algo importantísimo. Este acontecimiento iba a definir quién era el Dios verdadero. Porque esa fue a lo que los invitó Elías. Vamos a hacer tal cosa, que más adelante la vamos a desmenuzar, pero eso nos va a mostrar quién es el verdadero Dios, quién es el único Dios. Por eso es tan importante este evento. Pero vamos a contextualizar un poco la porción de la palabra de hoy. Aquí mencionan a un personaje, Acab. ¿Quién era ese Acab? Acab, según la misma palabra, si vamos al capítulo 16, fue rey de Israel, pero del reino del norte, cuya capital era Samaria. Y dice la palabra que reinó ahí por 22 años. Pero la palabra también nos describe cuál fue la actitud como rey de Acab. Y dice la palabra que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y le agregó otra ñapita y dice que fue más malo que todos los antecesores. O sea que Acab fue extremadamente malo para una descripción como esta. Y como si fuera poco, se casó
con una mujer, la hija del rey de los Sidonios, de nombre Jezabel, una mujer mala, perversa y que perseguía a todos los profetas del Señor. Y entonces esta mujer lleva a Acab para que adore, ¿a quién? A Baal. E incluso le hizo altar, lo adoró. Entonces tremendo este rey de Israel. Y hizo una imagen a la diosa de la fertilidad, la diosa Acera. Entonces, con todo esto, ¿cómo creen ustedes que se sentía nuestro soberano creador? Despertó la ira de Dios. Eso fue lo que hizo este rey Acab, despertó la ira de Jehová. Entonces encontramos ahí en el capítulo 17 que Elías predice entonces para todo el pueblo una gran sequía. Y se lo dijo precisamente al rey Acab: no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra, le dijo Elías a Acab. Y luego el Señor, después de este acontecimiento, le dice a Elías: ve, anda y escóndete en el arroyo de Querit, que está ahí al frente del río Jordán, y allí vas a beber del arroyo, y te voy a mandar unos cuervos para que te lleven comida. Y de hecho los cuervos, dice la palabra, que en la mañana le llevaban pan y carne, y que en la tarde le volvían a llevar pan y carne, y que él bebía del arroyo. ¿Sí? Vemos la fidelidad del Señor y la grandeza. Y pasados entonces algunos días, dice la palabra, que por no llover, por la sequía, entonces el arroyo se secó, ¿cierto? Y entonces viene palabra del Señor a Elías nuevamente y le dice: mira, pasa allí a Sarepta de Sidón, y yo le he dicho a una viuda que te atienda, que esté contigo, le he dicho a esa viuda. Resulta que va, inmediatamente va Elías. La viuda era extremadamente pobre. Cuando llegó Elías no tenía sino para una única comida. Y Elías le dice: prepárame comida y dame agua. Y entonces ella, imagínense cuál sería, cómo llamar esto, hermanos, de esta viuda, que lo último que tenía y que sabía que para el otro día ya no tenía ni para ella ni para su hijo, y lo comparte con Elías. Pero dice la palabra que entonces que la harina no escaseó nunca, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que le había dado Jehová a Elías. Más adelante hubo un percance con el hijo. Elías le clama al Señor, le dice: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y de hecho así se dio. Y entonces la mujer le dijo: bueno, ahora conozco que tú eres un varón de Jehová, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Muy bien, ya nos entramos al capítulo 18 y Elías regresa a Acab. Y pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías y le dice: anda, visita a Acab. Le dice el Señor a Elías: regresa donde Acab, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías camino a mostrarse a Acab. Era tanta la sequía, mis hermanos, que el mismo Acab había enviado a su mayordomo, a Abdías, y le dijo: mira, anda y busca donde hay agua, donde puedes encontrar agua en todos los alrededores, porque donde hay agua podemos encontrar hierba para poder alimentar a todos los caballos y a las mulas, porque nos vamos a quedar sin ellos. Resulta que en esa salida de Abdías a buscar, se encuentra con Elías, y Elías entonces le dice: mira, Abdías, anda, dile a Acab que te encontraste conmigo y que yo quiero hablar con él. Y le dice Abdías: no, pero ¿cómo le va a decir eso? Si él te está buscando para cortarte la cabeza, donde yo vaya y le cuente que me encontré contigo y que te dejé vivo, me matas a mí. Tremendo esto. Bueno, se encuentra Elías entonces con Acab, y cuando se encuentran le dice a Acab: con que tú eres la causa de todos los problemas en Israel. Le dice Acab: ¿a quién? A Elías.
Ah, tú eres el que está levantando y causando todos estos problemas en Israel. Elías le dijo, no, yo no soy. Eres tú y toda tu casa, porque estás dejando los mandamientos o dejaste los mandamientos de Jehová y estás siguiendo a los Baales. Eres tú, no yo, le dijo Elías. Entonces le dice Elías a Acab, ¿sabes algo? Reúneme a todo Israel, reúneme a todo Israel. Reúne a los 450 profetas de Baal. Reúne a los 400 profetas de Acera, esos que comen ahí en la mesa con Jezabel, reúnemelos. Le dice ahí en los versículos 18 y 19, antes de la porción que leímos. Acab entonces, ante la solicitud de Elías, reúne a todo el pueblo de Israel y reúne a los profetas. Ahí es donde entra el mensaje nuestro. Lo primero que hizo Elías es que se le acercó al pueblo de Israel y le dice, ¿ustedes hasta cuándo van a estar dudando? Es decir, están para un lado, para el otro. No, si Jehová es el Dios, defínanse y síganlo. Y si el Dios de ustedes es Baal, pues síganlo a él. ¿Hasta cuándo van a dudar? ¿Hasta cuándo van a estar en esos dos pensamientos? Le dice Elías al pueblo. Entonces, cuando Elías confrontó al pueblo ahí en el monte Carmelo, digamos que los israelitas ya tenían una larga historia de, ¿cómo llamarlo? Una larga historia de prostitución, mis hermanos, con los otros dioses de la tierra, con los Baales. Y Elías, antes de desafiar a los profetas de Baal, que es donde quiero que nos entremos hoy, en esa confrontación, mis hermanos, en ese desafío que hizo Elías a los profetas de Baal, entonces el profeta enfrentó al pueblo diciéndole, bueno, hey, decídanse, dejen de estar entre esos dos pensamientos. Pero aquí hay algo importante en este tema, y es que aunque los líderes habían conducido al pueblo de Israel por un camino que digamos que no era el correcto, por un camino que no les convenía, ninguna persona del pueblo de Israel podía excusarse entonces en que, no, es que los líderes nos dijeron que, es que los líderes nos llevaron es que los líderes nos mostraron el camino. Era lo que básicamente le estaba diciendo Elías a todo el pueblo. Esa pregunta que lanza Elías al pueblo muestra que Elías creía firmemente que cada persona era, en última instancia, responsable de su propio pecado, no el líder responsable del pecado del otro. Entonces la clave de esta situación que estaba viviendo el pueblo en ese momento, según Elías, en esa confrontación, la resume en esa palabra dudar. Como quien dice, titubear, oscilar, balancear, fluctuar en la creencia. Entonces, en ese estado estaba todo el pueblo de Israel. Cuando uno analiza el estado del pueblo de Israel en ese momento, iglesia, ¿no les parece que es el estado en que se encuentra el pueblo creyente en el día de hoy? Estamos igualitos al pueblo de Israel de aquella época. Estamos que no nos decidimos, mis hermanos. Realmente, bueno, el soberano creador, el creador del cielo y la tierra, el único Dios, ¿realmente es nuestro Dios? ¿Y lo seguimos únicamente a Él con decisión, con convicción? ¿O cuántos otros dioses tenemos en nuestra vida? Porque nos creamos muchos dioses. Estamos igualitos al pueblo de Israel, dudando, vacilando, con altibajos, tal cual. El pueblo de Israel en ese momento no tenía un rumbo definido, pero lo tenemos nosotros hoy. Seamos sinceros, lo tenemos definido hoy. No estaban comprometidos con una sola cosa, no poseían la seguridad, esa seguridad inamovible. Pero ¿saben algo? Y es algo que debemos tener con mucha claridad, es que esta situación estaba afectando directamente o particularmente al pueblo de Dios. Estamos hablando de creyentes de aquella época, pero estamos hablando de creyentes de hoy.
con la misma situación. Y viene entonces el desafío a los Baales. Vamos a recordar los versículos 23 y 24. ¿Qué es lo que les pide? ¿Cuál fue el desafío que les hizo Elías? Él les dice, voy a decirlo con palabras muy sencillas para que lo entendamos. Dice, bueno, traigan 2 bueyes, lo que les dice Elías. Y que ellos escojan un buey y yo escojo otro buey. Ese es el reto, ¿sí? Que piquen el buey ellos, yo pico el mío, lo colocamos encima de leña picada, yo coloco el buey mío picado encima de leña picada, no va a haber fuego por ningún lado, simplemente los profetas le oran al Dios para que caiga fuego y encienda el holocausto. Yo también oro a mi Dios, y entonces el Dios que prenda, ese será el único Dios verdadero. Por eso decía yo al principio que ese evento iba a mostrar, era un reto grande, porque iba a mostrar al único Dios verdadero. Y ese fue el reto que hizo Elías a los profetas de Baal. Y la confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Baal, yo digo que constituye una de las más atrevidas aventuras registradas aquí en la palabra de Dios. Tremendo esto. Y seguramente que usted, hermanito o hermanita, como yo, nos entusiasmamos sobremanera en ese gran final, mis hermanos, que tuvo una confrontación entre la luz y las tinieblas. Y claro que ese final nos entusiasma y creo que muchos de nosotros hasta soñamos, uy, qué bueno, yo experimentar eventos como ese. Pero claro que a veces es más fácil soñar cuando uno ya conoce el resultado, ¿no? Cuando uno ya conoce qué es lo que se da al final, es muy fácil querer repetir un evento o un sueño. Pero en la reflexión de hoy, hermanos, quisiera que nos concentremos en la diferencia, ojo, entre las oraciones de los profetas de Baal y la oración de Elías. Ese es el reto que les traigo para hoy, hermanitos. Vamos a concentrarnos entre la oración de los profetas de Baal y la oración del profeta Elías. Y creo que no hace falta señalar que la oración de los falsos profetas estaba destinada al fracaso. Esa oración de los falsos profetas de Baal estaba destinada a que no se diera, porque estaban invocando a un Dios que no existe. Estaban invocando a un Dios inexistente. Entonces, claro que estaba destinada al fracaso. Y aunque oraran días enteros, aunque oraran un año, aunque oraran 10 años continuos, no iban a recibir respuesta. Pues no había quien atendiera sus peticiones, hermanos. Eso es claro. Y sencillo, completamente sencillo. Pero mi interés, sin embargo, no es detenerme en este punto, iglesia, que resulta obvio pues para todos nosotros, o diría que para la mayoría de nosotros. Y precisamente por lo obvio del problema, corremos peligro de pasar por alto a los profetas de Baal en esta porción de la palabra, seguros de que nosotros no corremos con la misma desgracia. Claro, cuando nosotros escuchamos esto decimos, no, nosotros, ellos sí, nosotros no, porque vemos esto tan obvio que decimos que no, eso a nosotros no nos ocurre ni nos va a ocurrir. Sin embargo, cuando uno analiza a los profetas de Baal, estos representan ¿cómo decirlo?, los conceptos religiosos del mundo de hoy. Los profetas de Baal, ahí vemos reflejados los conceptos del mundo de hoy en cuanto a la religión. Ese mismo mundo que nos presiona a todos nosotros a moldear nuestras vidas, hacernos caminar y desviar del camino correcto. Pero observen una cosa en esa oración de los profetas de Baal, y es que ellos comenzaron a orar en la mañana
y continuaron orando sin interrupción hasta el mediodía. Dice ahí en el versículo 26. Ellos continuaron en la mañana y hasta mediodía estaban orando. Y esto demuestran pues, realmente como para, entre comillas, resaltar la convicción y la entrega que de pronto nos hace falta a la mayoría de nosotros. Y también encuentra uno en la palabra que ellos, cuando no recibían respuesta, al no recibir respuesta más bien, continuaban clamando. Y dice el versículo 29 que continuaron con fervor hasta las horas de la tarde. Tremendo esto. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el sentir de tan fervoroso clamor? ¿Cuál es el sentir de que estos personajes que iban detrás de unos dioses inexistentes tuvieran ese fervor de empezar a orar en la mañana, que continuaran hasta el mediodía y que aún sin encontrar respuesta continuaran orando hasta por la tarde? ¿Cuál es el sentir que acompaña tan fervoroso clamor? Y podríamos decir que es la convicción de que a los dioses se les mueve con el peso mismo de la oración. Que a los dioses se les mueve con el peso de la oración. Pero cuando yo hablo de peso, no me estoy refiriendo a la profundidad espiritual de nuestros ruegos. Yo no me estoy refiriendo aquí a la profundidad espiritual de la oración, mis hermanos. Yo me estoy refiriendo a la abundancia de palabras, mis hermanos, combinada con la extensión del tiempo, que es diferente. ¿Sí? Ellos pensaban que la abundancia de palabras y que mucho tiempo en oración iban a mover ¿a quiénes? ¿Y será que hemos cambiado de pensamiento? Eso era lo que los movía, ese era el sentir para ese fervoroso clamor. Y cuando uno analiza y toma palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 6, versículo 7, recordemos que el Señor nos invita a descartar el modelo de los gentiles cuando dice: y al orar no uséis repeticiones sin sentido, dice el Señor, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, dice el Señor en Mateo 6:7. Tremendo, mire que Él mismo nos está hablando del tema. Y nosotros no podemos escapar a la convicción de que cuanto más tiempo oramos, más eficaces seremos, porque también es como una forma en que nosotros pensamos. Ahora, nosotros debemos admitir que muchas veces miramos como héroes a muchas personas porque pasan horas enteras orando y entonces las vemos como héroes. Y claro que tienen mucho mérito por tener mucho tiempo en esa extensión de la oración, pero ojo, no me malinterpreten en lo que estoy diciendo, porque se puede malinterpretar lo que yo estoy diciendo. Muchas de estas personas que pasan mucho tiempo orando poseen un grado de entrega envidiable, ojo, envidiable. Y yo lo admito, que yo a muchas personas que pasan mucho tiempo orando, yo los admiro muchísimo. Y le pido perdón al Señor. Por eso no me malinterpreten que no voy en contra de oraciones extensas, ojo. Pero estamos analizando la oración de los profetas de Baal y la oración de Elías. ¿Y cómo oró Elías cuando llegó el momento de invocar a Jehová? Entonces dice la palabra del Señor aquí en la porción que nos regaló el Señor, que Elías, después de arreglar el altar de Jehová, porque ¿cómo estaba el altar? Dice la palabra, estaba arruinado, destruido.
y que hizo una zanja alrededor del altar, dice la palabra. También dice que cortó leña y que cortó el buey en pedazos, ¿sí? Y que colocó el buey sobre la leña. Y dice la palabra también que mandó a derramar agua sobre la leña y sobre el buey. Y no solamente una vez, dice la palabra que 2 veces, y dice la palabra que 3 veces. Y que escurría agua, tanta agua que todo estaba lleno de agua, aún la zanja que había hecho alrededor del altar. Ahora, ¿por qué razón creen ustedes que mandó a echar tanta agua? Para que no quedara ninguna duda. Para que no quedara ninguna duda. Claro, después de estar esto inundado y que se prenda por Dios. Y viene entonces la oración de Elías, mis hermanos. Y aquí es donde yo quiero pedirles el favor a ustedes en el versículo 36 y versículo 37. Quiero que me ayuden. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ojo que aquí empieza la oración de Elías. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa fue la oración de Elías. ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas palabras tiene esta oración? Vamos a contarlas. Se acercó el profeta Elías y dijo, ojo, Jehová es la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 palabras. ¿Qué tal la oración de Elías? 59 palabras. 59 palabras. Sin embargo, dice la palabra que cuando terminó, ¿qué pasó? Cayó fuego del cielo y consumió el altar. Entonces, su oración no fue eficaz simplemente porque oró al Dios correcto, sino porque sabía que esto estaba dentro de los planes del Señor, que este proyecto estaba en la voluntad del Señor. Entonces Elías no perdió tiempo valioso informando muchas cosas, ni tratando de impresionar con su espiritualidad, que es lo que nos pasa muchas veces, hermanos. Caemos en el error de impresionar por nuestra espiritualidad. Y entonces no le damos en la oración al Señor esa profundidad, mis hermanos, en nuestra espiritualidad, en nuestra vocación, en nuestra seguridad, en nuestra convicción. Ese es el grave problema. Simplemente Elías pidió con sencillez, mis hermanos. Miren qué belleza. Y Dios actuó. ¿Sabe cuántos hermanos a diario escuchamos? Pastor, yo no oro porque es que hay unos hermanos que oran muy bonito y oran muy extenso. ¿Y quién dijo que la oración entonces tenía que ser extensa? Yo conozco una oración cortica, tan hermosa, que dice, gracias, Dios mío. Y si eso se lo dices de corazón, es una oración hermosísima. Por eso les decía ahorita, no me malinterpreten, mis hermanos. Ahora, ¿les gusta el modelo de Elías? ¿Les gusta el modelo de oración de Elías? Maravillosa. Elías es un maestro en lo que respecta a la oración, hermanos. Noten ustedes cómo fue la oración cuando se enfermó
la viuda, el hijo de la viuda de Sarepta. Una oración de un renglón. ¿Y qué hizo el Señor? Le devolvió la vida al joven. Y miren aquí, 59 palabras tenía la oración. Y cayó fuego del cielo. Hermanos, en conclusión, para que quede muy claro, en ningún momento estoy descalificando la oración extensa. Ojo con eso, quiero ser muy claro. En ningún momento estoy descalificando la oración extensa. No estoy menospreciando la oración que tenga abundancia de palabras y que sea muy extensa en tiempo, no. La crítica que de pronto le quiero hacer a esa oración extensa es cuando está llena de querer aparentar, ¿sí? De querer aparentar una espiritualidad mayor, o simplemente cuando de corazón no se está sintiendo la oración. Eso es lo que yo quiero, y quiero que quede eso muy claro, que no estoy descalificando la oración extensa. Pero el Señor hoy nos muestra un modelo de oración, mis hermanos, maravilloso por medio del profeta Elías. Una oración corta, pero una oración que es escuchada y una oración que tiene respuesta del Creador. Entonces esa oración de Elías nos enseña que podemos orar corto. Y si esta oración se hace con devoción, si esta oración se hace con convicción, si esta oración se hace con seguridad, el Señor nos escucha y el Señor responde. Pero no se nos olvide que esta oración debe estar en la misma dirección del Señor. Que la petición, así sea corta, debe estar en la voluntad del Señor, debe estar en los planes del Señor, debe estar en los proyectos del Señor, no en nuestros propios proyectos. Iglesia, en Mateo 23:14, el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos: ay de vosotros, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y hermanitos, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice el Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Ay, Señor, en cuántas ocasiones nos hemos equivocado en cuanto a la oración, Señor. Y hoy nos enseña, nos das un modelo a través de la oración de Elías, Señor, maravilloso. Y claro que podemos orar con abundancia de palabras, y claro que podemos orar, Señor, con tiempo extenso. Pero lo más importante es que haya profundidad espiritual en esa oración. Que no caigamos en el error de los escribas y fariseos, Señor, porque tú condenas ese tipo de oraciones sin profundidad espiritual. Pero nos enseñas hoy que también podemos acercarnos a ti, Señor, con palabras sencillas, con palabras cortas, pero sentidas de corazón, Señor. Y tú estás ahí, Señor, atento a responder nuestro clamor y nuestra petición. Gracias por aclararnos, Señor, que con oraciones cortas, pero también con oraciones extensas, podemos acercarnos a ti, pero que lo más importante es nuestra convicción y nuestra profundidad espiritual en ellas. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús,
que abraces a todo este pueblo tuyo aquí reunido, Señor. Y permite que con el poder del Espíritu Santo, Señor, cada uno de mis hermanos sea consciente de la importancia en su vida cristiana de la disciplina espiritual de la oración. Y ya hoy nos manda, Señor, con una gran noticia. También te gustan las oraciones cortas. Oh Señor, eres maravilloso y cada día nos das noticias maravillosas y extraordinarias, Señor. ¿Cómo respondiste de manera maravillosa aquel día en que te invocó Elías? Pero estamos seguros que tú no solamente escuchas a Elías, sino que escuchas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Así que ánimo, hermanito, hermanita. El Señor tiene el oído inclinado a escucharte, para escuchar tu clamor, tus peticiones. Busca momentos de intimidad con el Señor a través de la oración. Búscalo, habla con Él. Y recuerda, no solamente para peticiones, búscalo también para confesarle tu pecado, con la convicción y la certeza de que tanto el perdón como tu petición serán otorgados. Te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús.